El siguiente instrumento que vamos a utilizar es el instrumento llamado analizador de forma de onda o Waveform Monitor. El monitor de forma de onda o el analizador de forma de onda es uno de los instrumentos más utilizados como herramienta de medición de video. ¿Sí? Muchas veces confiaremos casi ciegamente en el instrumento como herramienta principal para la corrección de color, para el empate de cámaras, y luego realizaremos el chequeo visual, pero el instrumento de medición va a ser fundamental. El Waveform Monitor es un gráfico que muestra la posición de cuadro izquierda-derecha en función de la reflectancia capturada, o mejor dicho podríamos hablar de los IRE. IRE significa Institute of Radio Engineering, que fueron quienes desarrollaron el instrumento de medición llamado Waveform. Este instrumento de hecho en efecto existe desde la época de los inicios del video, ¿sí? El video compuesto ya trabajaba con el instrumento de medición llamado Waveform. Bueno, en este caso lo que vamos a tener entonces es, por ejemplo, un pleno negro. ¿Sí? Si visualizamos nuestro sujeto de pruebas, nuestro objeto de pruebas es un pleno negro. Hacia esta parte hay como una pequeña, por aquí, hay una pequeña parte más clarita, pero podemos considerar que es negro. Y acá lo que estamos viendo es que mi mano está medio desaturada, pero le podemos devolver tranquilamente la saturación, por ejemplo, algo así. Pero sin embargo el Waveform Monitor no va a tener en cuenta en absoluto saturación. Lo único que va a estar midiendo es la luminancia. Entonces si esto a la izquierda es negro, en el centro es negro y a la derecha es negro, lo que vamos a visualizar es que en efecto el instrumento de medición nos va a decir de izquierda a derecha tenés siempre el mismo valor. Y acá lo que vamos a visualizar es sobre el lado derecho, vamos a mover levemente por acá, sobre el lado derecho vamos a encontrar entonces los 100 IRE, es decir, blanco absoluto, sobre el lado derecho, y en realidad me estoy refiriendo al eje Y, sobre el lado derecho en la representación del gráfico. 100 IRE arriba, 50 IRE en el medio, y sobre esta línea punteada, lo que encontramos, la que tiene como una regla, lo que encontramos es los 0 IRE. En efecto, ¿qué es lo que no tendríamos que tener entonces nunca? Señal que llegue a los 100 IRE y señal que llegue tan abajo como los 0 IRE. En efecto, este pleno que estamos registrando no llega a 0 absoluto, ¿sí? Así que tendría textura. Si nosotros cerráramos nuestro diafragma, por ejemplo, lo que obtendríamos sería algo como esto, hasta que podemos llegar a... ahí estamos perdiendo textura. ¿Sí? En este caso no tendríamos textura. Si visualizamos la imagen, en efecto es un pleno completamente negro. Si yo empiezo a abrir el diafragma, de repente tengo textura, ¿sí? Y efectivamente nos alejamos de los 0 IRE. Bien, si nosotros pusiéramos nuestra carta de grises, por ejemplo, en este caso, si visualizamos dónde quedó ubicada, quedó en el centro del cuadro, ¿sí? Exactamente en el centro del cuadro. Y acá lo que nos está mostrando el gráfico es que tenemos sobre la izquierda cosas muy oscuras, hacia el centro del cuadro hay algo que creció, pero ojo, sigue habiendo cosas oscuras, pero también hay cosas que tienen un valor de más o menos 50 IRE. ¿Sí? Nosotros sabemos que es nuestra carta de grises, así que ahora la vamos a ubicar donde corresponde. Y después el pleno negro continúa, es decir, el pleno negro siempre está, nunca se fue. E irrumpió también este objeto con una reflectancia que lo ubicó en los 50 IRE. Si nosotros visualizamos, entonces el pleno negro está siempre, ¿sí? De lado a lado está el pleno negro, tanto arriba como abajo, y en el medio, en el centro del cuadro de izquierda a derecha, se ubica esta carta de grises, lo cual tiene sentido. Si yo roto, vamos a tratar de visualizar las dos situaciones a la vez. Si yo roto en esta carta, que es más alargada que ancha, lo que va a pasar es que esa medición va a ser más larga, ¿sí? Porque simplemente ocupa más lugar de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a mover la carta, lo que voy a ver es que la medición se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Pero no se mueve de arriba a abajo. Aunque yo la mueva de arriba a abajo, lo que vemos es que la carta está siempre en el mismo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy variando la exposición. Ahora, si yo abro el diafragma o cierro el diafragma, lo que voy a encontrar es cómo sube o baja. En efecto, nosotros sabemos que esto es una carta de gris 18%, zona 5, la cual deberíamos ubicar en los 50 IRE. Entonces vamos a tratar de ver con el instrumento de medición hasta ubicarlo en la línea punteada que corresponde a los 50 IRE. Vamos a correr el picture in picture y efectivamente ahí tenemos perfectamente expuesto el gris medio.
¿Qué acabamos de hacer con esto? Si yo ahora trato de visualizar en esta escena mi mano posee textura perfectamente representada, y si yo pusiera el algodón también tiene textura perfectamente representada. ¿Qué podríamos probar? Si yo, por ejemplo, sobre esta escena pusiera este pequeño algodón, vamos a ponerlo sobre la derecha, lo que estaría viendo es que tengo de izquierda a derecha pleno negro que continúa durante toda la escena hasta llegar por el medio y hasta irse por la derecha. El pleno negro va a acompañar durante todo momento. Después tengo negro, se suma gris, y en algún momento podríamos solapar esto para que se sume también gris más algo que nosotros sabemos que está comprendido por encima de los 70 IRE y por debajo de los 95, 70 podríamos decir en las partes de sombra y de los 95 en las partes de más reflectancia, por ejemplo, y luego van a desaparecer los dos. En efecto, si nosotros visualizamos el instrumento de medición, lo que vamos a ver entonces es que a la izquierda tenemos algo negro. Vamos a tratar de visualizar las dos cosas a la vez. A la izquierda tenemos algo negro por completo, se suma un gris medio, y después lo que vamos a tener es sobre el centro del cuadro únicamente gris medio y negro. Pero hacia la derecha del cuadro lo que vamos a encontrar es que tenemos una convivencia del gris medio con esto que tiene una alta reflectancia, y luego desaparecen los dos. Si yo moviera mi mano de izquierda a derecha en el cuadro, lo que debería encontrar es una reflectancia correspondiente a los 60 IRE. Y dado que yo ya hice la calibración donde el gris medio cae exactamente en los 50 IRE, mi mano, en efecto, cae en los 60 IRE. De este modo, cualquier objeto que yo pusiera dentro del cuadro tendría que tener textura, la textura que estamos esperando, ¿sí? Si yo quitara todo, dejara la guitarra que habíamos probado al principio, en efecto cae con sus partes más reflectivas, sus partes más oscuras, dentro de entre los 30 y los 50 IRE. Lo que hay que tratar de evitar siempre al utilizar el waveform es que ubiquemos un valor que pueda llegar a sobreexponerse de manera tal que alcance el valor máximo. Si yo cualquier objeto que pongo acá lo hago llegar ahí, estoy sobreexponiéndolo, lo hago llegar a su máximo valor, empiezo a perder textura. Si nosotros entonces lo analizamos con una carta de grises un poco más compleja, lo que podríamos llegar a ver es lo siguiente, donde yo tengo, en este caso, sobre la izquierda del cuadro, algo muy clarito correspondiente a los 80, 90 IRE, deberíamos tener ubicados por aquí. Esto debería estar más o menos por los 80, 70 y pico de IRES, 60 IRES más o menos, 50 IRE, etc. Pero esta pequeña diferencia entre estas dos zonas debería estar representada. Si yo abriera mi diafragma, lo abriera más, lo que puedo llegar a ver es que en algún momento voy a perder esa diferenciación entre estas dos, digamos, entre estas dos zonas. Así que si yo abro más el diafragma, ahí lo que estoy viendo es ya estoy perdiendo detalle. Ahí perdí por completo detalle y estas dos zonas ya no se diferencian entre sí, ¿sí? Lo mismo pasaría en el caso inverso. Si yo tengo esta diferencia entre estas dos zonas, lo podría ubicar en la parte más oscura del gráfico, que serían estas dos diferencias que hay por aquí. Si yo empiezo a cerrar el diafragma y lo cierro, ahí ya se me empiezan a confundir. Vamos a cerrar un poco más, ahí ya efectivamente ya perdí textura y de hecho estoy por debajo del nivel del 0, que sería esta linita que está por acá, que es lo que se considera negro absoluto, o sea que esto es super black, valores ilegales, ¿sí? Entonces, como regla general, lo que vamos a tratar de evitar siempre es tener valores que lleguen a los 100 IRE, valores que lleguen a los 0 IRE, y tratar de que nuestra escena en lo posible esté comprendida entre los 90 y los 10 IRE como mucho. Si tuviéramos un valor de gris medio, por ejemplo 127 de rojo, 127 de verde, 127 de azul, al utilizar el Waveform Monitor lo que deberíamos tener es una línea perfecta de izquierda a derecha. Si por ejemplo tuviéramos una gradiente como esta, la cual a la izquierda del cuadro tiene negro, luego un gris más claro, luego un gris más claro, etc., llegando hasta el gris más claro y al blanco absoluto hacia la derecha, lo que debería ver es esta gradiente, esta escalera, mejor dicho, que me va representando cada uno de los valores de gris de izquierda a derecha, ¿sí? Si yo tuviera un pleno, lo encontraría en este caso, y si fuera un pleno, por ejemplo, más claro, y subiéramos la exposición, vemos cómo
esa línea va subiendo. Si yo llego hasta arriba del todo, lo que voy a obtener es blanco absoluto. Al analizar un footage de cámara, por ejemplo, una buena forma de ver el waveform es que no tenemos que llegar ni abajo del todo en la escala del waveform, ni arriba del todo, ¿sí? Porque esto sería negro absoluto abajo y blanco absoluto arriba. Este cuadro está muy lejos de llegar al blanco absoluto y muchísimo más lejos de llegar al cero. Sería importante tener en cuenta que toda esta parte es la que nos va a exhibir el ruido, ¿sí? Y el ruido puede llegar a ser medido, ¿sí? Yo podría llegar a ponerle la tapa a mi lente y subir el ISO y ver cómo toda esta sección se llena de ruido. Entonces, si yo quisiera recuperar la textura, podría llegar a bajar los tonos medios, por ejemplo, y ubicar esta zona que tengo acá sobre la derecha del cuadro, que correspondería a esta parte del gráfico, que es la derecha del gráfico, para que llegue a los valores más o menos de 10 IRE, y ahí podríamos estar ubicando esto. Y ahora me quedaría ubicar, por ejemplo, todo este blanco de las nubes, o podría llegar a tomar esta referencia de este extremo que puede llegar a ser lo más blanco de la escena, la claqueta también, etcétera. Así que podríamos subir las altas luces hasta ahí. Estamos perdiendo en efecto esta pequeña línea que se nos marca acá a la derecha del cuadro, corresponde a esta pequeña área, pero es realmente despreciable porque no es un sujeto ni objeto principal. Sin embargo, nos interesaría muchísimo mantener la textura del cielo, etc. Y en efecto el cielo es toda esta marca que tenemos de izquierda a derecha del cuadro en las altas luces. Si yo ahora devolviera saturación, lo que voy a ver es que este waveform en particular me está mostrando la información del luma, del rojo, del verde y el azul, pero es importante tener en cuenta que un analizador de forma de onda en realidad ve en blanco y negro, lo único que sensa es luma, es decir, esta señal que estamos visualizando ahora. Si yo eligiera ver un waveform RGB, o a veces también llamado RGB Parade, lo que estoy viendo es el luma del rojo, el luma del verde, el luma del azul. Pero pensarlo como un gráfico que sensa únicamente luma en función de la posición de cuadro a izquierda a derecha es la definición más correcta. Si yo analizara entonces esto, lo que voy a ver es que hay un sujeto que está viniendo hacia cámara y únicamente se mueve las partes donde se mueven los personajes porque la cámara está en trípode. Todo el resto permanece quieto, así que los únicos movimientos que hay son los personajes. La remera blanca del chico ya podemos ver que está perdiendo textura en las altas, así que quizás podríamos bajar hasta que la remera posea detalle nuevamente. Entonces en este caso tendríamos una imagen con detalle. Si analizáramos el otro ejemplo, acá lo que estamos viendo es que las hojas no llegaron a perder textura, las hojas de la izquierda no llegaron a perder textura, llegaron justo hasta el límite y estamos muy lejos del nivel de ruido. Entonces podríamos llegar a bajar los tonos medios, podríamos bajar esas altas luces un poco y bajar los tonos bajos. Si recuperáramos un poco de saturación, la imagen quedaría así, pero la luminancia no debería verse muy comprometida. En este caso estamos viendo que el pequeño personaje, digamos el personaje que tenemos acá, es el pequeño tumulto correspondiente a la zona 6, más o menos a los 60 IRE. Fíjense que está muy quieto. En el momento en donde se mueve, recién puede verse que se mueve porque todo el resto del fondo, digamos, es una toma en trípode. Así que lo que se mueve es el personaje de la izquierda y levemente el personaje de la derecha. Eso es una buena forma de encontrar a los sujetos dentro del encuadre. El problema es cuando tenemos una imagen que se está moviendo sin trípode.